Bienvenidos al módulo 1 del curso Escenarios de hibridación, metodologías activas que favorecen el desarrollo de competencias. En este módulo trabajaremos con las distintas modalidades de enseñanza entendidas como las distintas presencialidades posibles entre las cuales el alumno puede alternar en función de su propia dinámica personal. Eso lo vamos a denominar, vamos a hablar mucho de lo que son los escenarios de hibridación. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno, qué se debe considerar y cuáles son los desafíos, para luego trabajar en el módulo 2 consecuencias de clases. El documento como marco de trabajo que consideraremos es un documento de CONEAU del 2021, Consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la evaluación y la acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022, disponible en el link que les dejo ahí debajo. En este documento se establece que aquellas instituciones universitarias que han decidido emplear en sus carreras presenciales estrategias combinadas o híbridas deberán establecer disposiciones específicas para que esas instancias para asegurar la cuestión institucional de organización de los espacios, de la gestión de los espacios y de los tiempos y de las condiciones que garantizan las interacciones sincrónicas entre docentes y estudiantes. Estos van a ser acuerdos institucionales que se deberán establecer y que luego también estas disposiciones serán objeto de evaluación cuando la carrera deba presentarse nuevamente para su acreditación. Otra de las consideraciones importantes incluidas en este documento es la inclusión de horas a distancia en una carrera presencial. En ella dice que de acuerdo con la normativa ministerial, las carreras presenciales de instituciones universitarias cuyo CIED esté validado pueden incluir en su modalidad de dictado un porcentaje inferior al 50% de horas a distancia sobre la carga horaria total de cursos previstos en el plan de estudio, ¿sí? Entonces, acá dice asimismo, los programas analíticos de los espacios curriculares, asignaturas, materias, seminarios que incluyan horas a distancia, tendrán que precisarse las previsiones metodológicas y pedagógicas, las actividades que se realizarán en las horas presenciales y en las horas virtuales y el modo en que se articularán las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante previstas y los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de estas actividades. Por eso se toma este documento porque está contemplado muchos de los aspectos, que muchas de las cuestiones que siempre nos preguntamos cómo ir trabajando en estos escenarios y qué tener en cuenta con la cuestión de esas horas de trabajo virtual autónomo que el alumno realice. Comenzaremos por definir, antes de los escenarios de hibridación, qué es el aprendizaje híbrido. En este recuadro incluye una definición. El aprendizaje híbrido se define como un enfoque pedagógico basado en competencias, centrado en el estudiante, que incluye una combinación de instrucción e interacción cara a cara con la instrucción mediada por computadora, o sea, la enseñanza presencial
cara a cara, docente, estudiante, 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 con aquella instrucción, aquella enseñanza mediada por la computadora. Es decir, el método de educación híbrida incorpora a los alumnos tanto de manera presencial como remota. Esta educación híbrida consta de 4 ingredientes claves. Uno de esos ingredientes son las nuevas habilidades y perfil docente que debemos tener. Otra es la cuestión de definición, de gestión, de diseño de contenidos y plataformas que utilizaremos, los EBEA que utilizaremos para llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje. La información y seguimiento de los estudiantes que debemos ir haciendo. Estos 3 ingredientes los vamos a trabajar en este curso. Luego, el cuarto ingrediente es la cuestión de equipamiento, infraestructura y conectividad y también los modos de usar específicamente la tecnología necesaria. Esto será cuestión de capacitaciones futuras, ¿sí? Los escenarios de hibridación que trabajaremos en este curso, definidos en este documento de CONEAU, son: uno, el denominado estrategia de alternancia secuencial, que es también definido como bimodalidad. El otro el de estrategia híbrida optativa y el tercero, estrategia mixta parcialmente optativa. Esos son los nombres definidos en este documento. Ahora vamos a ver cuáles son cada una de las características, cómo están definidos y cuáles son algunos de los desafíos que nos enfrentamos al trabajar en cada uno de ellos. Como recién les decía, vamos a trabajar con cada uno de estos escenarios de hibridación, vamos a ver sus características, vamos a ver qué se debe considerar y cuáles son los desafíos que nos enfrentamos, tanto docente como estudiante, en cada uno de ellos. El escenario 1, definido como estrategia de alternancia secuencial, las clases se realizan alternando dentro de una secuencia regulada normativamente entre periodos en el espacio aula en sede, o sea, en la facultad, instancia presencial, y periodos en el espacio aula de videocomunicación bajo protocolos y disposiciones específicas que aseguran las interacciones sincrónicas de los participantes en una forma análoga a cómo se producen presencialmente. En cada periodo solo existe una única presencialidad posible para todos los actores, ya sea presencial en la institución o de manera remota cada uno en sus hogares, en forma virtual. Este sería un escenario denominado también bimodalidad. Las estrategias didácticas en este escenario de bimodalidad deberán conectar las actividades de aprendizaje mediado por tecnología con las actividades presenciales o híbridas para que las instancias se integren y potencien mutuamente. En un sistema de educación bimodal no se trata de mezclar métodos, sino una relación significativa. Actividades, el docente va a tener que definir cuáles van a ser las actividades, los recursos, la metodología de trabajo en aquella instancia que esté en forma presencial con los estudiantes, a aquellas otras que deba elegir cuando trabaje en forma virtual. En esta clase, la clase bimodal, ¿con qué desafío nos encontramos?
Por un lado, separar el rol del equipo docente y el rol de la tecnología. Son funciones complementarias, ¿sí? Acá cada uno tiene, el docente no deja de su rol protagónico, su planificación, su búsqueda de una estrategia didáctica, ya sea cuando trabaja en forma presencial como cuando trabaja en forma virtual. Debe conocer también el nivel y el contexto situacional de los estudiantes para planificar en estos dos contextos de trabajo. Enseñar con uso de tecnologías de manera controlada, fundada y sensata, en función del tema, de la competencia a desarrollar o de la actividad propuesta, y usar la tecnología para complementar y profundizar la enseñanza presencial, no para sustituirla. Tener claro los resultados de aprendizaje que esperamos los estudiantes alcance, explicitarlos al comenzar la clase, generar bloques expositivos cortos de no más de 10 o 15 minutos por parte del docente, ofrecer algún caso o ejemplo motivador, algún estudio de caso como para fomentar el aprendizaje significativo, parafrasear lo expuesto por algún estudiante, o sea, trabajar a partir de las intervenciones de los estudiantes, que lo hagan, que utilicen la cámara, los micrófonos, potenciando también la intervención de quienes participan en forma remota. Retomar expositivamente y dar cierre a cada bloque, realizar curaduría de materiales, controlar permanentemente la cuestión de los materiales de trabajo con que estamos trabajando, realizar videos cortos, temáticos, y también de videos realizados por otros terceros. ¿Sí? Eso, la cuestión de curaduría de estos materiales que utilizamos debe ser muy, muy rigurosa. En esta clase bimodal, ¿cómo la pensamos? Pensar la clase como una unidad dentro del contexto de la asignatura. Concebir esa unidad combinando la sincronía con la asincronía y siempre teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje. Estructurar situaciones que contemplen el logro de cada competencia en ambos entornos que son diferentes. Establecer los vínculos de cómo trabajar las actividades que se hagan tanto en un contexto presencial como en el otro virtual. Generar propuestas de enseñanza donde se tengan en cuenta ambos escenarios como espacio de formación, articulando bajo un propósito pedagógico definido lo que sucede en uno u otro espacio, potenciando cada uno de ellos, ¿sí? A través de actividades que lleven a fortalecer el desarrollo de conocimiento y de competencias desde múltiples perspectivas de estos estudiantes. El escenario 2, en cambio, es el aula híbrida propiamente dicha, la estrategia híbrida, optativas, la denomina este documento. Las clases se realizan en el espacio aula en sede institucional, pudiendo uno o más de los actores sociales, o sea, de los estudiantes, participar de modo presencial u optativamente en modo remoto a través de un espacio aula de videoconferencia con determinados protocolos, disposiciones específicas que permitan la interacciones sincrónicas entre los participantes que están en sede como los que están trabajando en forma remota. En cualquiera de las instancias, los actores sociales pueden optar por una presencialidad o por otra.
Una imagen representativa de este escenario 2 de la modalidad híbrida sincrónica es tener dos grupos de clases, ¿sí? Uno, por ejemplo, un grupo A presencial y otro grupo B en forma remota y que semana a semana pueden ir modificándose y alternando. Mientras la mitad de un grupo atiende la clase de manera presencial, la otra mitad del grupo la toma de manera remota y se aprende el mismo tema al mismo tiempo. Acá les dejo un video de una compañera de trabajo de la Facultad Regional de Bahía Blanca, Lucrecia la Virgen. Yo trabajo con ella en un grupo de investigación. Y ella explica la parte técnica, la parte del armado y de actividades en un aula propiamente híbrida, propiamente dicha, y de cuáles son toda la cuestión de tecnología que se necesita y los modos de trabajar en ella. Bueno, los dejo que después la terminen de ver. Bueno, ahí Lucrecia nos terminaba, yo lo corté al video y les preguntaba qué significa trabajar o qué significa un aula híbrida. Vamos a nosotros a ver con qué desafíos nos vamos a encontrar en esa aula híbrida o en esa clase híbrida. Nos vamos a encontrar, una es el agrupamiento de los estudiantes. Vamos a tener un grupo de estudiantes presentes y otros van a estar en forma remota. Tenemos que ver también de pensar cómo vamos a hacer los vínculos entre ambos agrupamientos, cómo vamos a poder hacer esas interacciones. La tecnología adecuada. Bueno, acá se requiere de un mínimo de condiciones de índole técnico-pedagógica, una serie de elementos como cámara, micrófonos, pantallas necesarias a tener instalada que van más allá de un Zoom o Teams. Y competencias digitales también de los docentes para el manejo de toda esta tecnología. También de la organización de los tiempos y de los espacios, porque hay que ver de estos agrupamientos, irlos rotando semana a semana. También tener en cuenta que hay que dedicarle un determinado tiempo inicial y final para todos los ajustes técnicos que sean necesarios. Y acá también la cuestión tiene mucho peso el método TPACK, o sea, de la toma de decisiones tanto curriculares, pedagógicas y tecnológicas que debemos considerar en ese momento, en esa clase de aula híbrida. Y después también la cuestión de las actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación que vayamos para cada grupo de estudiantes, también el desarrollo de materiales digitales propiamente dicho, y cómo van a ser la definición de cuáles van a ser las actividades propias de cada uno de los estudiantes, de los grupos de estudiantes, ya sea los presencial o remoto. El tercer escenario es una estrategia mixta, parcialmente optativa. Las clases se realizan de manera alternada y regulada normativamente entre periodos obligatorios en espacio aula, en sede, o sea, en la facultad, y periodos durante los cuales los participantes pueden optar, ya sea estar en la institución, en la facultad, o trabajar de modo remoto a través de
videoconferencias, ¿sí? Solo en las instancias del periodo que ofrece optativamente, o sea, la segunda, de que pueden hacerlo en forma presencial o remota, los actores sociales pueden optar, ellos pueden hacerlo por una u otra forma, o ir todos a la facultad o hacerlo en forma remota. Un cuadro un poco que sintetiza este tercer escenario. Acá se presentan muchos más desafíos, es otro escenario de hibridación más complejo, en donde se combina la clase presencial con periodos obligatorios y la clase híbrida con periodos optativos. Cada uno de estos escenarios de hibridación va a generar modificaciones, ajustes, adaptaciones, adecuaciones, desafíos, no solo de carga horaria, sino de gestión institucional, de métodos y técnicas de enseñanza. Se requiere de una fuerte adecuación de los modelos tradicionales de enseñanza a estos escenarios de hibridación, porque vamos a combinar distintas estrategias didácticas para poder trabajar simultáneamente, por ejemplo, con dos grupos de trabajo, uno presencial y otro remoto, ¿sí? O que la instancia bimodalidad, que la instancia presencial y la virtual estén integradas bajo una misma, tenga un eje transversal y que tenga sentido el trabajar en un espacio o en el otro. Por eso, para planificar en estos escenarios, para la planificación de la asignatura en carreras presenciales que incorporan carga horaria no presencial o hibridación, debemos definir criterios de índole curricular, didáctico y de gestión. A partir de ellos vamos a poder pensar secuencias de clase que las vamos a ir trabajando en el módulo 2. Entonces, en estos escenarios de hibridación vamos a tener que, una vez que los conocemos y sabemos cuáles son las características de cada una, vamos a tener que definir cuáles van a ser el tipo de actividad que vamos a planificar, que vamos a llevar a cabo, cuáles son las prácticas en el aula y fuera del aula, cuál es la práctica de laboratorio, prácticas pre-profesionales, las evaluaciones, cómo las vamos a hacer a esas evaluaciones. Y también vamos a tener que analizar para la elección de estos escenarios de hibridación cuál va a ser el acceso a la tecnología, tanto de los estudiantes como del docente, que es indispensable para asegurar estas interacciones entre los participantes, independientes ya sea si están en forma presencial en la facultad o en forma remota en sus hogares. Por eso tenemos que ver también en estos tipos de actividades, tener en cuenta de privilegiar estrategias didácticas para el aprendizaje activo, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los estudiantes y la modalidad que estemos trabajando, ¿sí? Que vayan actividades que vayan más allá de la entrega de contenidos, intencionando actividades de aplicación, de resolución, de análisis o de interacción y colaboración entre los participantes. Más que todo cuando trabajemos con los dos grupos de trabajo presencial y remoto en forma simultánea. Privilegiar, eso es lo que yo les decía anteriormente, privilegiar procesos de interacción, ¿sí? O sea,
ese va a ser uno de los mayores desafíos para ver qué tipo de actividades, de qué manera podemos hacer nuestro diálogo con los estudiantes, no privilegiando un grupo u otro, ni el presencial ni el remoto, ¿sí? Tratando de que las actividades sean, quizás se puedan lograr, hacer una actividad por grupo, con grupos que estén algunos presencial y otros en forma sincrónica, conectados vía a lo mejor WhatsApp o vía alguna otra vía de trabajo durante la clase. Y bueno, para finalizar, para cerrar, les dejo algunos tips a considerar en las clases híbridas. Siempre es recomendable conectarse primero con el grupo de clase que está en forma remota, pues la espera del grupo que está en formato remoto genera niveles de incertidumbre y ansiedad. Revisar dónde se encuentra el sistema audio, toda la cuestión de los audios, la cámara, tener muy presente como para estar atento a esta cuestión de que sea visible y que se pueda escucharse bien todo lo que hablamos. Explicar al inicio de la clase las reglas de funcionamiento de la sala, tanto de cómo vamos a ir trabajando en la instancia, con los alumnos que estén presencial como los que estén remoto. También tener en cuenta de agregar más tiempo si estamos trabajando en el aula híbrida propiamente dicha, el escenario 2, porque para toda la cuestión de conexión, la cuestión de a lo mejor de presentación, a lo mejor de algún grupo, ¿sí? Ser más flexible con los tiempos. Bueno, yo se los dejo, todas esas cuestiones las van a tener para volverlas a leer en detalle en el archivo PDF que dejo en el aula en el módulo 1. Les voy a explicar la actividad de este módulo. Esta actividad consta de preparar un documento de Word que incluya un breve análisis de estos tres escenarios de hibridación propuestos por la CONEAU en este documento y que también de alguna manera se identifiquen, vean de identificarse con alguno de ellos para el dictado de su asignatura y que evalúen quizás cuáles serían las habilidades docentes que debería cada uno de nosotros fortalecer para poder trabajar en ese escenario. Luego de elegir uno de los resultados de aprendizaje de la planificación de cada uno del sílabus y armar un bosquejo de una secuencia de clase, de una clase o de dos clases para ese resultado de aprendizaje y que evalúe cuáles serían, qué es lo que modificaría, agregaría, ajustaría a esa secuencia, teniendo en cuenta el escenario de hibridación que haya considerado y elegido. Esta actividad no es un producto terminado, ¿sí? Ni para este curso, ni para solamente para luego, sino que son actividades que luego de estar implementadas, de llevarse a cabo concretamente con los estudiantes, que lo vivenciamos y que tenemos evidencia de lo que hemos planificado, se va a poder hacer ajustes más definitivos. Pero por ahora es una anticipación o un borrador, que después también va a poder ser modificada y completada cuando trabajemos el módulo 2. Por ahora, como digo ahí, es un solo adelanto y un documento que no debe tener más de
entre 2 y 4 carillas, no más. Les dejo bibliografía, les dejo alguna bibliografía recomendada donde van a poder seguir leyendo sobre todo lo que hemos estado trabajando en este módulo. Les doy las gracias y nos encontramos en el módulo 2.